Muy buenos días, espero que se encuentren todos bien. Vamos a continuar entonces con las clases de psicosemiología y hoy nos toca ver aspectos semiológicos básicos de lo que conforman los trastornos bipolares, lo que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, un segundo, sí, siempre la misma historia, ¿no? Dos rangos. Es un grupo de patologías caracterizadas por inestabilidad anímica, o sea, lo fundamental es que el ánimo es muy inestable, en el cual hay periodos de exaltación anímica que denominaremos manía o hipomanía, ya discriminaremos cuál es una y cuál es otra o en qué se diferencian, que están alternados con episodios de depresión, ¿no? Ya también veremos las características de la depresión, pero puedo adelantarles que es muy similar al cuadro clínico que vimos de depresión mayor e incluso de depresión subtipo melancólico. Tiene diversa intensidad y tipos, razón por la cual se considera que el término bipolar es quizá poco específico y toma un grupo de enfermedades que tienen un punto en común, que es la exaltación anímica, pero que a veces son muy distintas, ¿no? Cuando uno habla del trastorno bipolar uno, que es en realidad lo que se conoció históricamente como enfermedad maníaco-depresiva, que es la forma más grave. Hace mucho calor aquí. La forma más grave de enfermedad bipolar es muy distinto cuando uno compara con, por ejemplo, una ciclotimia. Tiene un curso fásico, o sea que va evolucionando por fases bien discriminadas, ¿no? Que son episodios agudos que están intercalados por periodos de estabilidad anímica. O sea, la persona bipolar, sobre todo cuando el trastorno comienza en los primeros años, pueden verse periodos incluso prolongados de estabilidad anímica, lo que técnicamente se denomina eutimia. ¿Cuáles son las fases que generalmente podemos hallar en el trastorno bipolar? No, acá este gráfico, bueno, muestra la polaridad y el tiempo. Hacia arriba es manía y hacia abajo es depresión. Entonces podemos tener estabilidad anímica, que es lo que se denomina eutimia, pero también podemos ver, por ejemplo, esto no es que es así la evolución siempre, esto es a modo informativo, pedagógico. Podemos tener lo que es fases depresivas, ¿no? Donde el paciente va evidentemente hacia abajo. También podemos ver hacia arriba lo que son los episodios maníacos. También podemos tener, que dicen que es el cuadro más frecuente, lo que se denomina como depresión subsindrómica, que es aquel tipo de depresión, o sea, que tiene un impacto en el ánimo, pero que no cumple con todos los criterios para decir que se está frente a un cuadro depresivo. O sea, sería una depresión de menor intensidad. Bueno, puede recurrir la depresión, pero más intensa y prolongada. Podemos ver también lo que es la hipomanía, o sea que el humor va hacia arriba, pero de menor intensidad comparado a la manía. Y podemos ver también, fíjense que aquí el color azul toma la parte de abajo y la de arriba también, que son los episodios mixtos que también hablaremos en detalle, que son episodios que intercalan síntomas de depresión con síntomas de la manía. Bien, nosotros no tenemos otra, en realidad, o sí, pero se utiliza, es más aceptado a nivel global, que utilizar para el diagnóstico el manual de clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, que hasta la actualidad es conocido como el DSM-5. El DSM-5 incluye lo que es el trastorno bipolar uno. Vamos a encontrar el trastorno bipolar 2, ya lo veremos con mayor detalle, el trastorno ciclotímico, que es una versión atenuada de lo que sería el trastorno bipolar, el trastorno bipolar inducido por sustancias, o sea que personas se comporten, ¿no? De modo, con signos y síntomas del trastorno bipolar, pero que este cuadro haya sido inducido por sustancias, ¿no? Generalmente tiene que haber también alguna predisposición, ¿no? Recuerden también que las personas con trastorno bipolar tienden a consumir sustancias también, pero esto, bueno, son limitaciones que tiene
el manual diagnóstico. Y también existe el tipo clínico por afección médica, por ejemplo, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, la presencia de tumores cerebrales, de accidentes cerebrovasculares, de endocrinopatías, por ejemplo, como el hipertiroidismo o la enfermedad de Cushing, o incluso también sustancias como los glucocorticoides pueden generar un tipo clínico de, como si fuese enfermedad bipolar, pero generado por una afección médica. ¿Cómo es el curso? Entonces yo le decía que el curso es fásico, que tiende a la recurrencia, es totalmente infrecuente, le diré prácticamente imposible que uno vea un cuadro bipolar único con un solo episodio maníaco. En realidad es por tiempos breves. Si uno sigue el cuadro, generalmente observa que la tendencia es a la recurrencia. Y como les decía anteriormente, sobre todo al principio de la enfermedad, está intercalado con intervalos estables anímicos que denominamos eutimia. En relación al curso, hay un curso que es el más temido de todos, que es el ciclos rápidos, donde la persona está prácticamente de manera constante pasando de una fase a otra, ¿no? Ciclos rápidos se denominan cuando hay 4 o más ciclos por año, ya sea de depresión o de manía, y es un indicador además de mala respuesta al tratamiento farmacológico. Esto es más frecuente en los ciclos rápidos en mujeres, en personas que reciben antidepresivos como monoterapia. Recordemos que los antidepresivos, cuando son utilizados solos para el tratamiento del trastorno bipolar, induce la aparición de ciclos rápidos, genera un cuadro que se llama el switch maníaco, o sea, pasa la persona de la depresión a la manía. Incluso está descrito que puede empeorar la depresión, el antidepresivo, hacer como que la depresión sea más aguda, más profunda y refractaria al tratamiento, en el caso de un trastorno bipolar. Esto es una diferenciación fundamental con lo que es el cuadro depresivo, el trastorno depresivo mayor. Y ya vamos a ver que esto no, uno dice, bueno, los evita y a veces no es tan simple y podemos cometer errores iatrogénicos, incluso aunque la persona que esté evaluando sea un experto. También puede ocurrir el ciclo rápido en cuadros de hipotiroidismo subclínico, en TMO, tengo esa mala costumbre, ahora se me ha pegado, ¿no? Perdón, de utilizar abreviaturas o acrónimos como hacen en Estados Unidos, en los países anglosajones, es trastorno mental orgánico, o sea que haya un daño cerebral. Entonces, cuando cursan con daños cerebrales, también hay mayor riesgo, sea una persona bipolar que tenga ciclos rápidos. Lo mismo la utilización de corticoides. De hecho, cuando uno habla comúnmente de lo que es una psicosis corticoidea, en realidad se está refiriendo a un cuadro maníaco que puede tener síntomas psicóticos tranquilamente, pero es un cuadro maníaco inducido por el uso de glucocorticoides, sobre todo de manera aguda. También se ha visto una mayor vulnerabilidad a la reagudización o a la manifestación del trastorno bipolar durante el puerperio, ¿no? El 80% de los casos que se conocen como psicosis puerperal corresponden de base a una mujer con trastorno bipolar. De la misma manera que hay un cuadro que se llama trastorno disfórico premenstrual, que se debe a o sea, son cantidad de síntomas, por ejemplo, anímicos, como cambios abruptos de ánimo, irritabilidad, intolerancia, cambios físicos, por ejemplo, dolores musculares, tensión articular, tensión mamaria, cefaleas, alteraciones en el apetito que ocurren en la fase lútea, particularmente en los últimos días. Se ha visto en distintos estudios que aquellas mujeres que padecen el trastorno disfórico premenstrual tienden a tener descompensaciones más claras o más evidentes durante esta fase si además cursan, perdón, un trastorno bipolar, si padecen de un trastorno bipolar. ¿Qué tan frecuente es este cuadro? Bueno, es un cuadro que ha sido identificado en todas las culturas y razas, ¿no? Es una patología, al igual que había dicho en relación a las esquizofrenias, que es una patología que quizás sea el precio que pagamos por nuestro enorme desarrollo cerebral comparado a otros grandes primates, y está identificado en todas las culturas y razas.
Si uno toma digamos, la forma más grave del trastorno bipolar, que es el trastorno bipolar uno, se cree que cerca del 1,2% de la población padece de esta enfermedad. Ahora, si uno toma las formas menores, bueno, o no tan menores, ¿no? El trastorno bipolar 2 no es tan menor que digamos, pero toma el trastorno bipolar 2, la ciclotimia, los inducidos por sustancias y por causa médica, se cree que se llega a un 6,5% de la población. Es un número muy importante, ¿no? Si esto fuese así realmente, en Argentina somos cercanos a, no sé, cerca de 50 millones, el 10%, 5 y cerca de 3 millones de personas aproximadamente estarían padeciendo alguna de estas formas del espectro bipolar. La edad de comienzo, si bien es variable, y se han visto casos, hay casos que pueden comenzar tardíamente, la edad de comienzo promedio es de 25 a los 25 años y tiene un leve predominio en mujeres comparado a hombres. Eh, de modo cuestionado o controvertido, se considera que la epidemiología en los últimos años ha estado en aumento. Quizá en estos últimos 2 años o post pandemia, aparentemente, esto se los digo desde, no sé, desde la experiencia clínica, no desde de datos que lo confirmen completamente, ha disminuido un poco el furor por la bipolarización de la medicina, ¿no? Hubo un momento en cualquier oscilación anímica que se veía en psiquiatría terminaba con el diagnóstico de trastorno bipolar, teniendo en cuenta que los seres humanos naturalmente tendemos, nuestro ánimo tiende a oscilar naturalmente, y eso no significa que seamos todos bipolares. Pero bueno, la realidad es que se considera que cada vez hay más diagnóstico de este trastorno, pero no se sabe si realmente este aumento es real o se debe a factores que ya veremos. Pero una de las causas que se postulan para el incremento de este trastorno es por el fenómeno de anticipación genética, ¿no? Que se van acumulando, como ocurre en la enfermedad de Huntington, se van acumulando los daños genéticos, ¿no? Que producen, por ejemplo, a nivel de los espermatozoides, y entonces de generación en generación va aumentando la frecuencia de esta enfermedad, la epidemiología de esta enfermedad. De hecho, ha sido estudiado, fíjense, ya hace muchos años, en el año 93, pero no es algo que se haya podido comprobar, ¿no? Que a medida que van pasando las generaciones, aumentan el daño genético, ¿no? Por ejemplo, de las células germinales, y eso hace que vaya aumentando paulatinamente. Otra causa sería razones fenotípicas, ¿no? Y acá yo creo que es uno de los ítems importantes a considerar, que es el uso de antidepresivos, porque como veremos, el trastorno bipolar se manifiesta con mucha mayor frecuencia con fases depresivas que maníacas. Entonces, sobre todo cuando comienza el cuadro, uno no tiene manera, o sí tiene, pero no hay ningún examen complementario, sino solo la sospecha clínica de que la persona que está padeciendo por primera vez, por segunda o por cuarta vez un trastorno depresivo, no sea de fondo un trastorno bipolar. Entonces, si uno usa antidepresivos, recuerden, va a empeorar el cuadro y puede generar un switch maníaco. Entonces, creen que el uso de antidepresivos de manera general puede aumentar la epidemiología de este trastorno. Las drogas de diseño, por ejemplo, los derivados de la metanfetamina, la cocaína, incluso drogas proserotoninérgicas como el metildioximetanfetamina es otra cuestión. La deprivación de sueño, que es un elemento fundamental desde el punto de vista terapéutico y semiológico. ¿Por qué semiológico? Porque las personas con trastorno bipolar, cuando tienden a descompensarse, uno de los signos más importantes, sobre todo hacia la manía, es que empiezan a dormir poco. Esto es un factor de riesgo importante. Entonces, si una persona tiene un trabajo que le genera deprivación de sueño, menos cantidad de horas de sueño, esto favorece la aparición del trastorno, ¿no? Y vivimos en una sociedad que tiende, generalmente, sobre todo en áreas industriales, a que la gente duerma menos tiempo. Y también una de las cuestiones
que son quizás, como les decía recién, más controvertidas, es que este aumento en la epidemiología se deba a cambios en los sistemas diagnósticos. Recordemos, como hemos hablado en otros momentos, que la psiquiatría sigue siendo una especialidad del siglo XIX, ¿no? De clasificación clínica, sin exámenes complementarios exactos, con una terapéutica de siglo XX, ¿no? El siglo XXI todavía no ha dado grandes avances comparados, ¿no? A lo que ocurrieron en las primeras clasificaciones nosológicas de patologías psiquiátricas en el siglo XIX, sobre todo no toma, quizás los más modernos, a Kraepelin, a Bleuler, etcétera. Y los hallazgos por serendipia a partir de la década, fines de los 40, principios de los 50. Entonces, los sistemas diagnósticos están basados en consenso de expertos, ¿no? Que los expertos pueden saber mucho, pero en realidad, en cuanto a la validez científica, la opinión del experto no es la más valorada, ¿no? En general, uno debería como probar a través del método científico la validez de lo que, digamos, del diagnóstico que uno va a realizar. Entonces, ha habido cambios en los sistemas diagnósticos, lo cual ha hecho más laxo, ¿no? Si uno tomaba los criterios propios de lo que era la enfermedad maníaco-depresiva, uno veía que en realidad el criterio era bastante más acotado. Con todas estas variantes nuevas han aumentado la cantidad o la epidemiología o la prevalencia de estos trastornos. Se sabe que los factores genéticos tienen una influencia, si bien todavía no se han podido detectar con absoluta certeza los genes involucrados, pero se sabe que puede tener esta enfermedad de agregación familiar, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hay una coincidencia entre gemelos univitelinos del 62%, si bien no es completa, ¿no? Es una coincidencia alta. Y la mayor carga genética, o sea, la agregación familiar, o cuando uno ve, ¿no? Que esto, hay muchas veces generaciones y familias completas con este trastorno, tiene mayor carga genética la presencia del trastorno bipolar 2, la presencia de ciclos rápidos, ¿no? Hablan de ahí una predisposición genética, más allá de la terapéutica que uno haya utilizado. También hay que considerar que no solamente los genes, ¿no? Natura versus noctura o biología versus ambiente, hay factores ambientales y estacionales que influyen en la manifestación de estos trastornos y sobre todo en primeros episodios los factores ambientales son fundamentales, ¿no? Se ve muchas veces que estas personas tienen un comienzo sobre todo de cuadros depresivos generados por alguna circunstancia de su vida, una pérdida, un accidente, una situación traumática. O sea que hay factores desencadenantes. Esto ha hecho que se ha establecido, no me sale la palabra, perdón, les pido disculpas, exacta, se ha promulgado como una hipótesis de sensibilidad por estrés, que se llama el efecto Kindling. Esto proviene de los estudios en animales, estudios neurobiológicos en animales, donde, por ejemplo, el efecto Kindling es, se toma una rata y se ve cuál es la carga eléctrica con la cual hace una convulsión, ¿no? Entonces vamos a suponer, esto se me ocurre a mí, que con 5 milivolts o 5 volts hace una convulsión, ¿no? Aplicados en su cerebro con un electrodo. Si yo ahora en vez de 5 utilizo 30, ¿no? O sea, una carga 6 veces mayor a la que le estaba dando anteriormente y le genero una convulsión, queda sensibilizada y la vez siguiente con 1 milivolt o con 1 volt, cuanto antes era 5, puedo desencadenar una convulsión. Esto es lo que se llama efecto Kindling y es lo que observamos desde el punto de vista clínico aplicado, o sea, nadie hace convulsivas a ningún paciente bipolar, pero sí podemos aplicar este concepto de la siguiente manera. Por ejemplo, una persona con un trastorno bipolar tiene un evento traumático grave, importante, que desencadena una depresión. A medida que va pasando el tiempo, cada vez efectos con menor intensidad van provocando desestabilizaciones en el trastorno bipolar. Y después de muchos años,
uno puede ver personas que entran en ciclos rápidos y no puede detectar si hay algún factor ambiental que esté generando o exógeno que esté generando la desestabilización anímica. Espero que haya sido comprendido, si no, quedo a la espera de sus preguntas. Y después hay un 20% de estos pacientes que tienen un patrón estacional. ¿Qué significa esto? Que hacen depresión en primavera y otoño con mucha mayor frecuencia y las fases maníacas tienen a ocurrir en el verano, ¿no? Esto es lo que se llama el patrón estacional propio del trastorno bipolar. Bien, vamos a la semiología y yo creo que esto es muy importante tener en cuenta, sobre todo la semiología de la depresión, vamos a ver. Si uno compara la presencia de fases, la depresión es 3 veces más frecuente que la manía y que la hipomanía en el trastorno bipolar. Y en el trastorno bipolar tipo 2 la relación es exagerada, predominantemente depresiva. O sea, dice que hay 37 episodios depresivos por cada episodio de hipomanía con el trastorno bipolar 2. El problema de esto es lo que les decía anteriormente, las consecuencias de la no detección. Si yo tengo un trastorno bipolar tipo 2, mayoritariamente con depresión, y asumo que el paciente tiene una depresión mayor unipolar, y lo medico como tal, corro el riesgo de generar switch maníaco, empeoramiento de la depresión, fases rápidas. Por eso es importante la detección. Y no hay otra herramienta que la perspicacia clínica, la habilidad clínica de quien evalúa a estos pacientes. La clínica de la depresión, para más riesgo, o sea, para indicar antidepresivos en una persona bipolar, como monoterapia, decía, es que la clínica es muy similar a la unipolar, a la que vimos en la segunda charla. Sin embargo, tiene una aparición más temprana, hasta 8 años antes que la unipolar, y en lo comparativo, ¿no? Quizás desde el punto de vista psicomotriz, es más inhibida y tendería quizás más a la hipersomnia, al aumento de peso y a la menor actividad. Quizás estas sean unas características que puedan ayudar a la diferenciación clínica. Sin embargo, es uno de los desafíos más importantes que tiene un psiquiatra en la práctica médica cotidiana. En relación a la manía como tal, ¿no? Es un cuadro que se caracteriza por la presencia de euforia, expansividad muy marcada, hiperactividad. Tiene un tono irónico, ¿no? Suelen ser chistosos, el contacto puede ser por momentos fácil y alegre, divertido, gracioso, hiperactivo, ¿no? El humor, cuando uno está con una persona maníaca, siente como que el humor o la alegría es contagioso, uno percibe parte de ese cuadro, ¿no? Sin embargo, muchos de estos pacientes tienden a la indiscreción, a ser invasivos, incluso pueden ser agresivos o marcadamente irritables. Tienen como parte de su hiperactividad y su grandiosidad que acompaña a la manía, como que ellos tienen una tendencia a sobrevalorar sus capacidades en este estado, tienden a intentar hacer negocios absurdos, eh, prodigan el dinero, o sea, regalan dinero, cosas, venden a mal precio, lo cual muchas veces se ve en la práctica clínica que las consecuencias de esta prodigalidad, ¿no? De regalar prácticamente todo, cuando salen de la fase maníaca y miran hacia atrás y ven lo que hicieron, es un aliciente importante para que se instale un cuadro depresivo, ¿no? De difícil tratamiento, como un elemento más, ¿no? Como les decía anteriormente, tienden a la irritabilidad y tienen cambios bruscos de ánimo, pueden ser agresivos o muy agresivos y carecen totalmente de autocrítica. Ellos no tienen conciencia de enfermedad, consideren que a pesar de este cuadro, ¿no? Hiperactivo y sumamente eufórico, la persona puede incluso sentirse bien y no decir que no tiene ningún tipo de conciencia de enfermedad, lo cual hace más difícil el tratamiento, ¿no? La vestimenta puede ser característica, tienden a una vestimenta muy llamativa, ¿no? Con colores vivos y sobre todo
se ve un contraste muy grande en la vestimenta que se usa en la fase maníaca y en la depresión, ¿no? En la depresión es una vestimenta más bien descuidada y de colores oscuros, mientras que en la manía suele ser una vestimenta más llamativa, ¿no? Lo cual, si uno conoce al paciente, ya de ver cómo se viste, puede uno tener una idea de qué presagia la enfermedad. Y en casos muy graves, por ejemplo, de manía, puede ser la persona en un éxtasis místico, un delirio místico, puedan estar, por ejemplo, desnudos o vaya a saber por cuál es la motivación, pero puede verse este tipo de manifestaciones. En la manía, el curso del pensamiento está acelerado. ¿M? Muy, muy acelerado, al punto tal que la velocidad de las ideas puede exceder la velocidad con la persona se puede expresar, ¿no? Y ocurre un fenómeno que desde el punto de vista semiológico es denominado fuga de ideas, o sea que como que va perdiendo ideas mientras va hablando. Si esto es muy intenso, el habla de la persona puede llegar a ser incoherente o incomprensible. En cuanto al contenido del pensamiento en la fase maníaca, este es secundario a su muy alta autoestima, ¿no? Tener en cuenta que la persona considera, o sea, no es infrecuente que por su muy alta autoestima desarrolle ideas delirantes, megalómanas o de grandeza, ¿no? Que es el Mesías, que es la persona que va a salvar a la humanidad o que tiene alguna tarea muy importante por realizar. Se sienten omnipotentes y los proyectos pueden ser ilimitados y de cualquier tipo. El tema es que como eh, saltan, o sea, cambian de manera muy abrupta muchas veces su atención y su concentración, saltan de un proyecto a otro y muchas veces no los pueden, no lo llegan a finalizar. Se ha visto que el 75% de los pacientes con manía presentan algún tipo de ideación delirante, recuerden, una idea errónea que no es reductible con la argumentación lógica, y los delirios son megalómanos, de grandiosidad y de mesianismo, ¿no? La persona siente que es, como les decía, llegan a puntos de incrementar mucho su importancia, de decir que son santos, mesías, el componente místico está frecuentemente asociado, ¿no? Y se consideran estos delirios congruentes con el estado de ánimo. O sea, si el estado de ánimo es tan eufórico, es lógico que la ideación delirante sea congruente y que se manifieste de esta manera. Sin embargo, puede ocurrir que una persona con un cuadro maníaco tenga delirios, por ejemplo, incongruentes con el estado de ánimo, que en el contexto de la euforia diga que está siendo perseguido, por ejemplo, que le quieren hacer daño. Esta incongruencia es de mal pronóstico, ¿no? Augura mala respuesta terapéutica y muchas veces ideas de autoagresión. En ocasiones, y esto se han hecho algunos estudios comparativos, ¿no? Con distintos grupos de médicos, cuando la manía es muy intensa y predominan los delirios e incluso los que son incongruentes, es muy difícil hacer la diferenciación con un episodio agudo de esquizofrenia paranoide. Muy, muy difícil. O sea, el diagnóstico generalmente se hace o por los antecedentes del paciente o de manera retrospectiva una vez que se controló el cuadro. De todas maneras, una manía aguda y una esquizofrenia aguda tienen, la mayoría de las veces se utilizan el mismo tipo de grupo farmacológico. Pueden tener también alteraciones sensoperceptivas, aunque con mucha menor frecuencia que en las esquizofrenias. ¿Se acuerdan que hablábamos de las alucinaciones intrapsíquicas o pseudoalucinaciones, de las alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, anestésicas? Bueno, la manía es mucho menos frecuente y estarían relacionadas al estado de ánimo y al delirio, por ejemplo. Si la persona está, supongamos, su delirio maníaco es que es un santo, es probable que diga que escucha voces, ¿no? De Dios dirigidas a él o fenómenos místicos. Esto puede ocurrir en el contexto de un cuadro maníaco. Con respecto a la atención, hay un fenómeno en la manía que es bastante frecuente, que es, perdón, es la labilidad y la alta distractibilidad. Son pacientes que tienen hiperactividad, pero que saltan de una cuestión a otra. O sea, no pueden mantener la atención de manera prolongada durante la manía, lo cual hace que esté incrementada la atención espontánea por sobre la atención voluntaria, al revés de lo que habíamos descrito en la depresión, donde decíamos que
la atención voluntaria estaba incrementada en su propio padecer, ¿no? Mientras que lo exterior o lo espontáneo, ¿no? Lo que podía estar generado por estímulos externos estaría disminuido. Acá ocurre al revés, todo lo externo lo distrae y no puede mantener la atención voluntaria durante un tiempo prolongado. La memoria, bueno, muchas veces tienen hipermnesia, o sea, incremento de la memoria para acontecimientos muy remotos, pero si en el cuadro maníaco tienen mucha distractibilidad, lo probable es que por esa distractibilidad no le permita fijar, ¿no? Cosas que ocurren y muchas veces uno le pregunta, evalúa al paciente en el contexto de la manía y no pueden dar detalles claros de lo sucedido en esa etapa. La voluntad, como habíamos dicho con anterioridad, está muy incrementada, pero se le llama hiperbulia improductiva, perdón. O sea, la persona hace una gran cantidad de cosas, se involucra en muchas actividades, pero porque por su alta distractibilidad, por su humor cambiante, no puede completar ninguna de ellas. Por lo tanto, se denomina a esta alteración de la voluntad como hiperbulia improductiva. También tengan en cuenta que puede haber consumo de sustancias, ¿no? Y esto generar también una tendencia a la hiperactividad improductiva. En cuanto a la semiología de la manía, también podemos ver alteraciones somáticas, ¿no? Por ejemplo, insomnio sin fatiga. La persona puede pasar incluso días sin dormir en plena actividad frenética y no tener necesidad de sueño, hasta que obviamente llega un punto en que colapsan. Y también las alteraciones del sueño pueden ser prodrómicas, las que avisan que se va a manifestar una enfermedad. Esto es lo que, por ejemplo, uno ve, la persona empieza a decir, estoy durmiendo, estaba durmiendo 7 horas, 8 horas, y de golpe dice, estoy durmiendo 5, 4 horas, cuidado que eso puede ser el preludio o el pródromo de un viraje o una recaída hacia manía, hipomanía. También desde el punto de vista somático hay un aumento de sed y de hambre durante el cuadro maníaco y puede estar muy incrementada la actividad sexual. Bien, ¿cuáles son los criterios que utiliza el DSM-5 para hacer el diagnóstico de manía, más allá de todos estos signos semiológicos que estuvimos hablando? Tienen que tener al menos este cuadro una semana de duración, no como algunos dicen, no, tiene que durar una semana solamente, no. A partir del séptimo día puso el DSM-5 como un criterio erróneo, a veces se pueden ver cuadros maníacos que si uno lo trata rápidamente puede, pero bueno, al menos o sea, puede abortarlo, pero en realidad ha puesto este criterio y no tiene que estar mediado por sustancia, porque si no ya el diagnóstico es otro. Y tiene que provocar además deterioro social, laboral y académico. Por su parte, la hipomanía tiene criterios similares a la manía, pero sin psicosis. O sea, no tiene delirios ni alucinaciones la hipomanía. Además, continúa funcionando, o sea, no tiene deterioro social o laboral y ha puesto como mínima duración el DSM-5 que tiene que durar 4 días. Bien. Uno de los cuadros más temidos son los estados mixtos. Los estados mixtos que están presentes tanto en el trastorno bipolar 1 como en el 2 implican la coexistencia de ambos polos en el mismo momento, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un paciente con ánimo depresivo con aceleración del curso del pensamiento o ánimo depresivo con hiperactividad. Y piensen cuál es el riesgo de esto, porque tengan en cuenta que el trastorno bipolar tiene un mayor riesgo de suicidio, las personas que padecen este trastorno. Puede haber manía con ideación suicida, o sea, que es un pensamiento discordante o no congruente con el estado de ánimo. Estos estados mixtos cursan también con muy alta ansiedad, eso es lo que uno detecta, y muchas veces están generados también por la utilización de antidepresivos como monoterapia, ¿no? Entonces fíjense que ahí es difícil incluso hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, porque supongamos, yo tengo un paciente con un trastorno depresivo, le doy un antidepresivo y el cuadro empeora y aparece con mucha ansiedad. Uno no piensa en un estado mixto, sino piensa en
falta de respuesta terapéutica que empeoró el cuadro. Y es muy difícil esto que les digo desde el punto de vista clínico, porque es tomar la decisión, ¿no?, de suspender el antidepresivo en una persona con antecedentes, vamos a suponer un trastorno bipolar 2 que solo ha tenido y no sabemos que es bipolar 2, solo cuadros depresivos. Es un cuadro, una situación desde el punto de vista compleja. Y los estados mixtos además tienen mayor riesgo de la generación de ciclos rápidos, que recuerden, son 4 o más episodios por año. Lo que les comentaba antes, el riesgo del switch y el empeoramiento con antidepresivos. Mm. Como les decía antes, cualquier estado mixto que cursa con hiperbulia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el cuadro sea de tipo suicidio. Bien, otra de las manifestaciones, y que dicen, ¿no?, los especialistas en el tema, que es la manifestación más frecuente del trastorno bipolar, pero la menos diagnosticada, doy fe eso, al menos en mi práctica clínica, es el trastorno ciclotímico, que son múltiples síntomas hipomaníacos y depresivos que no cumplen con los criterios diagnósticos completos que plantea el DSM-5 para trastorno bipolar. Tiene que tener al menos 2 años de evolución, dice el DSM-5. No puede haber más de 2 meses sin cambio emocional. Es decir, no, yo tuve un mes en el año, ¿no? No es suficiente. Tiene que ser un cuadro más bien establecido, y frecuente, ¿no?, que muchas veces se confunde con las características de personalidad o la forma de ser del individuo. Y como les decía anteriormente, se cree que es la forma más prevalente de trastorno bipolar. Sin embargo, también repito lo dicho anteriormente, por alguna razón no del todo estudiada, entiendo que como estas personas que padecen este trastorno son funcionales, o sea, trabajan, tienen su vida personal, social, familiar, académica, lo que fuere, tienen un funcionamiento adecuado, no se lo considera como un trastorno patológico. ¿Cuáles son los factores pronósticos para el trastorno bipolar? Tengan en cuenta que ya sea por sus conductas de riesgo, caminar por una cornisa en una fase maníaca o manejar o sea, que lo que se llaman conductas parasuicidas, ¿no? Manejar a 250 kilómetros por hora una moto, eso en el caso de la fase maníaca, o en la fase depresiva, la tendencia al suicidio, tienen una tasa de mortalidad 2 a 3 veces mayor que la población general, y el peor pronóstico lo tienen aquellas personas en las cuales el trastorno bipolar apareció de manera precoz, cuando hay antecedentes familiares de trastorno bipolar tipo 1, recuerden, manía y depresión, cuando están presentes los ciclos rápidos, cuando hay síntomas mixtos, ¿no?, como hablábamos anteriormente, y cuando los síntomas psicóticos son incongruentes. Por ejemplo, una persona maníaca que dice que está siendo perseguido. Tengan en cuenta también que el patrón estacional, ¿no?, recuerden, de pico maníaco estival, mientras que primavera, otoño era más depresivo, cuando hay abuso de sustancias, ya sea alcohol o drogas ilícitas, y cuando detrás de esto hay un trastorno de personalidad. ¿Qué implica esto? O sea, una forma de comportarse, de comportamiento, esto lo verán en detalle cuando cursen psiquiatría, que hace que la persona le cueste adaptarse a su entorno, pero por su forma de ser. Existen distintos tipos de trastorno de personalidad. Un trastorno personal límite o borderline, el trastorno narcisista, histriónico, paranoide, hay múltiples obsesivo-compulsivo, hay distintas formas que implican, le repito, la forma de ser. Un trastorno, o sea, una persona con trastorno bipolar que a su vez tiene un trastorno de personalidad límite, esto es de muy mal pronóstico. Y por ende, que es muy frecuente la mala adherencia al tratamiento. Imaginen lo siguiente, ¿no? Como una persona en fase maníaca, sin conciencia de enfermedad, que dice que nunca se sintió mejor en su vida, va a adherir a un tratamiento, ¿no? Es uno de los grandes problemas, ¿no? Sobre todo cuando comienzan los síntomas que suelen dejar la medicación, lo cual empeora la evolución del cuadro. Bueno, para finalizar, entonces, tengan en cuenta que los trastornos bipolares es un grupo de enfermedades del ánimo o trastorno bipolar, en el cual podemos ver exaltación anímica y depresión intercalada con estabilidad anímica.
que puede tener una carga genética importante, de la misma manera que los factores ambientales tienen una carga importante. Recuerden lo que hablamos de la sensibilización por estrés o efecto Kindling. Tiene riesgos, ya sea por las conductas temerarias en la fase maníaca o las conductas o la ideación suicida en la fase depresiva, tiene riesgos claros. Recuerden otros riesgos que es la dificultad para la identificación cuando el paciente se presenta solo con fases depresivas y la utilización de antidepresivos. Entiendo que esto ustedes no lo tienen que saber porque es únicamente semiología. Tengan en cuenta que el objetivo puntual de estas patologías es el control terapéutico y lograr la estabilidad anímica. Bueno, cualquier cosa quedo a disposición para dudas y preguntas. Que tengan un buen día. Muchas gracias.